Les voy a compartir pantalla de algunas de la presentación. Ok, uh, para hablar un poquito del tema entre la diferencia de lo que puede haber entre el hambre y lo que es sentir ansiedad y cómo lo podemos reconocer. Quizás uno de los puntos más importantes que nosotros debemos saber a la hora de tratar a un paciente que tenga sobrepeso, que tenga ansiedad o que quiera simplemente controlar la cantidad de lo que está comiendo en un momento determinado, ¿no? Y aunado a esto, existen ciertos alimentos que están muy relacionados con este estímulo para comer más. Entonces nos vamos a dar cuenta cuáles son los factores que pueden incidir para que esto se llegue a dar. Primero vamos a hablar del hambre. Y el hambre es una sensación física causada por un consumo insuficiente de energía. Cuando nuestro organismo reconoce que no tiene la energía suficiente, entonces empiezan a haber algunos estímulos desde el punto de vista hormonal. Y empieza a estimularse aquella sensación de hambre, ¿no? Donde siempre hemos nombrado la presencia de la grelina y la relación del estómago a nivel del hipotálamo y pues las señales que nos envía para que nosotros podamos reponer aquellos nutrientes que nos pueden estar haciendo falta en un momento determinado. Pero nosotros no solamente sentimos hambre, sino que también hay un hambre que la llaman un hambre emocional. Y a esta se le considera un trastorno de tipo alimentario, que nos provoca comer o confundir aquella sensación de hambre sin ser consciente de ello, ¿no? Porque muchas veces llegamos a comer, en realidad no teníamos hambre en el momento, sino fue un impulso. Y ella generalmente está caracterizado por tener una necesidad impulsiva y descontrolada de comer en un momento determinado. Es en aquel momento donde estamos soñando con comernos una hamburguesa o comernos una pizza, pero no cualquier hamburguesa o cualquier pizza, sino aquella que está en un determinado sitio y tiene que ser esa. Y si nos ofrecen otra cosa, somos capaces de rechazarlo. Es una de las formas de darnos cuenta que el hambre es emocional y no es un hambre fisiológica, ¿no? Fíjense que si vamos más allá, esta hambre emocional responde a algunos circuitos de recompensa o sensaciones de placer. Generalmente, cada vez que nosotros tenemos esta hambre emocional, muchas veces se habla que nosotros estamos bajo depresión o bajo el estímulo de la ansiedad, del estrés, y que tiene mucho que ver con esa parte. El protagonismo indudablemente las tienen las conexiones neuronales, generalmente son neurotransmisores que alimentan positivamente aquellos circuitos que generan recompensa y está directamente relacionado con la presencia de la dopamina. Pero distingamos bien cuál es un hambre emocional y cuál es un hambre real. Si nosotros hablamos del hambre real, el hambre real aparece de una forma progresiva. Es decir, aparece poco a poco. Cuando tienes hambre, te ofrecen cualquier cosa y tú te la comes. No tienes esa capacidad de selección en un momento, ni tienes nada en mente que te vayas a comer. Simplemente tienes hambre y vas a comer. Una vez que comiste, te sientes satisfecho y comes solamente aquello que necesitas. Por lo general, cuando uno tiene un hambre que es real, no come con desesperación, sino que puedes comer despacio, te das el lujo de saborear la comida. Pero vayamos a contrastarlo con la emocional. Y en la emocional, comes rapidísimo
muchas veces ni siquiera se saborea lo que uno se está comiendo. Es un hambre que aparece de repente y que de repente pues no te compensa que sea cualquier alimento, sino que tiene que ser algún alimento en específico. Es que estamos soñando con comernos una pizza, con irnos a comer una hamburguesa o con comernos un helado o un chocolate, pero es marca y sitio específico o algún tipo específico de alimento que queremos comer en el momento. Es más una sensación de un pensamiento, es más mental que un estado de tipo fisiológico. El problema de esto es que cada vez que nosotros lo comemos, muchas veces llegamos a sentir culpa, no solamente de habernos comido, sino de la cantidad que nos llegamos a comer, porque siempre cuando esta hambre emocional aparece, comemos más de lo que esperábamos en un momento determinado. Una vez que iniciamos a comer, no se puede parar. Y fíjense que esto sucede muchas veces cuando salimos a comer fuera de la casa, vamos a un restaurante y nos sirven la comida y de repente nos sirvieron más de lo que nosotros estamos habituados a comer. Y estamos sentados a la mesa y de repente pues ya nos empezamos a sentir llenos y empiezan a pasar por nuestra mente cualquier cantidad de pensamientos. Pensamientos que te dicen que te tienes que comer hasta lo último que esté en el plato, que si la comida no se bota, que está demasiado bueno para dejarlo. Y realmente uno a veces termina comiendo tanto que ni siquiera te puedes levantar de la silla, ¿no? Pero la compensación es el pensamiento de que estaba demasiado bueno y que no dejaste nada en el plato. Les muestro aquí algunas preguntas que se pueden realizar en el momento que nosotros queremos saber si una persona está en una condición de ansiedad. A lo mejor hacer un test previo o hacer algunas de estas preguntas para darnos cuenta qué nivel de ansiedad está manejando la persona con la cual nosotros estamos hablando. Muchas veces es preguntar si suelen comer más de lo que pretenden comer, si después de una comida principal y aunque no tengan hambre, vuelven a comer nuevamente o tienen la necesidad de comer algún dulce, si sienten culpa después de ingerir alimentos en grandes cantidades, si comen fuera de horas por estrés o por ansiedad, si en ocasiones come incluso sin hambre o porque estás aburrido, si suele uno comer antes de las 3 horas desde la última ingesta, antes de las 3 horas de la última ingesta, si comes fuera de las horas por estrés o por ansiedad, si sientes tristeza o ansiedad cuando comes aquello que no te querías comer, si encuentran refugio en la comida cuando tienen algún problema. Total, si ustedes hacen estas preguntas y la mayoría se las contestan de una forma afirmativa, ustedes están enfrente de una persona que tiene una gran ansiedad. Y muchas veces no solamente se resuelve con el hecho de dar un régimen dietético o de mandar solamente a hacer algunos exámenes de laboratorio o que tenga la consulta médica. Hay que avisarles que tienen que ir a una consulta psicológica porque estamos enfrente de una persona que puede tener alguna depresión, algún estado de ansiedad, algún nivel de estrés muy alto y es importante trabajar en un equipo multidisciplinario. Les muestro algunos términos que se están utilizando hoy en día con esta parte y fíjense que uno de ellos es la parte de la adicción a la comida y se trata de un patrón de conducta alimentario que aún no se contempla en la categoría de la parte diagnóstica a nivel de manuales de psiquiatría, pero que cada vez existe más evidencia científica sobre su validez. ¿Cuáles son los culpables de esta adicción a la comida? Hasta ahorita los más señalados son aquellos alimentos con alta palatabilidad, es decir, alimentos que son altamente sabrosos o altamente palatables. Fíjense que esto no es nuevo y a partir de 1994 se hablaba algo de un food craving, que es un impulso irrefrenable para comer un alimento determinado.
¿A qué se le considera eso? Es un deseo irresistible de consumir algún alimento en concreto y que todos los podemos tener en algún momento. Pero cuando ya esto se repite con una gran frecuencia, puede convertirse en un problema serio para la salud. Pero, ¿quién tiene la culpa de todo este proceso? Ya lo habíamos nombrado, aquellos alimentos que tienen una alta palatabilidad. Y en eso entran esta categoría de alimentos, que son los alimentos que son ultra procesados, que ahora quieren cambiarle el término y no los quieren llamar alimentos porque no los consideran como un alimento, sino como productos ultra procesados. Pero ¿cómo podemos reconocer estos alimentos ultraprocesados dentro de la parte nutricional y que nosotros podamos sacarlos del consumo habitual? Lo primero que tienen que ver es la lista de composición o la lista de ingredientes que les presenta el alimento como tal. Aquí no nos queda otra que revisar etiquetas. ¿Por qué? Porque se encuentran materias primas muy refinadas como lo que son azúcares, harina, sal, pero entonces también vamos a conseguir aditivos, edulcorantes, colorantes, emulsificantes, potenciadores de sabor. ¿Cuál es el cuidado que debemos tener? Fíjense que les estoy mostrando aquí una etiqueta de unos caramelos duros, ¿no? Pero fíjense la composición. Tiene azúcar, jarabe de glucosa, ya son dos azúcares que están contemplados allí, aromatizantes, ácido cítrico, mire todos los colorantes que pueden tener. Se habla que cada vez que nosotros vamos a comprar un alimento y tiene 5 ingredientes distintos entre colorantes, aromatizantes, azúcar simple, jarabe de glucosa y aceites vegetales que los pueden conseguir como hidrogenados o como trans, además de aditivos o sal, se trata de un producto hidrogenado, ultraprocesado, perdón. Estos productos ultraprocesados tienen la característica de que su etiqueta está full de ingredientes. Pero vamos a establecer diferencia para que ustedes puedan saber cuál es cada uno. Si estamos hablando de alimentos naturales, pues ya los reconocemos. Son los cereales, los granos, los huevos, que no tienen ningún tipo de proceso industrial y nosotros los comemos en su estado natural. Indudablemente, después de haberlos procesado, cocinado, pero sin ningún aditivo de tipo químico. Y luego encontramos aquellos que son procesados y entonces allí podemos conseguir los quesos, el yogur, el pescado en conserva, las mantequillas, los vegetales encurtidos, la misma tocineta, el aceite de oliva. Y por último, entonces tenemos los ultraprocesados. Y aquí entra todo aquello que venga empaquetado a nivel industrial. Esa es la mejor seña que pueden tener. Es decir, panes, tortas, las papas fritas, barras de chocolate, refrescos, bebidas gaseosas, lo que son albóndigas, nuggets, sopas de estas instantáneas, alimentos que son congelados o conservados, muchas veces a ellos les agregan colorantes y preservantes, entonces por eso les digo que una de las partes importantes es que tienen que revisar las etiquetas para poderse dar cuenta de cuáles son estos alimentos. Se los muestro así, pero esto es lo que conseguimos tanto en el supermercado como en algunos sitios de comida de venta rápida. Fíjense que son alimentos que podemos conseguir frecuentemente, ¿no? Y que no solamente nos afecta a nosotros como adultos, sino que también nos les afecta a la parte de los niños. Les comento, aunque no les coloqué la foto aquí, uno siempre revisa las etiquetas y en estos días estaba revisando lo de un cereal, que es un cereal para niños, muy parecido a uno de Alfonso Rivas, pero el cereal era importado. Y tenía ácidos grasos trans, tenía 3 tipos de azúcares añadidos
tenía 2 tipos o 3 tipos de colorante y no sé cuántos preservativos. Mire, tenía alrededor de 20 ingredientes y era un cereal que es dirigido a niños. Esto es un problema que realmente lo han categorizado desde el punto de vista nutricional como perverso, insidioso, desde el punto de vista del diseño de alimentos. ¿Por qué? Porque las compañías productoras de alimentos lo que buscan es vender. Y entonces, ¿qué han hecho? Diseñan químicamente alimentos que son ultraprocesados para inducir que la persona sienta un deseo intenso de comer estos alimentos. Por lo tanto, ustedes notarán que estos alimentos ultraprocesados tienen un sabor intenso, fuerte y totalmente distinto a lo que nosotros podemos preparar en casa. Les coloco un ejemplo. Estas sopas que vienen deshidratadas, los ramen, ustedes cuando los prueban, eso no sabe a algo natural, o sea, es químico, pero te da un sabor intenso que te transporta a otra parte. Lo mismo sucede de repente con las hamburguesas que nosotros compramos ya listas para cocinar, ¿no? Si ustedes la hacen y hacen una hamburguesa en la casa, pero ni cerca les llega a saber de la misma manera, porque la que ustedes compraron ya hecha, tienen la que ustedes ya tienen hecha tiene algunos componentes que entonces les intensifica el sabor y entonces los hace adictos, ¿no? Porque no sabe tan simple como la otra, sino que el sabor es mucho más fuerte. La otra parte que nos podemos conseguir entonces es la parte del bombardeo publicitario. Casi el 90% de la publicidad que aparece en la televisión, en las redes sociales, versa sobre estos alimentos ultraprocesados. Tienen otro factor adicional, el costo. Yo no sé todavía cómo hace esta industria de la parte de alimentos para que estos alimentos que sean ultraprocesados salgan a un costo tan ínfimo como los venden. Ustedes pueden comparar de repente, no sé, una pastelería hecha normal y una pastelería de esta industrial. Y normalmente, pues, la industrial sale muchísimo más económica que la otra que la puedan procesar de otra manera. Son costos. Entonces, ¿cuál es la característica que llegan a tener? Son cómodos porque son de comprar, destapar y comérselo, son baratos porque los podemos conseguir más baratos que otros alimentos y tienen buen sabor. Pero una vez que nos enganchamos a estos ultraprocesados, no es fácil para dejarlo cuando muchas personas ya están enganchadas, porque ellos se comportan como si fuera una droga, ¿ok? Como si consumiéramos alcohol, como si consumiéramos tabaco, cualquiera de las adicciones, esta entra en ellos y podemos conseguir que personas que de golpe o hacen un cambio radical y dejan de consumir estos alimentos, los primeros días van a ver algo de ansiedad, dolores de cabeza, irritabilidad, depresión, entre otros factores que podemos conseguir allí. Fíjense que sea así, que hay investigaciones que han hecho y ahorita está muy en boga esta parte de la investigación de los ultraprocesados y muestra que hay reacciones y cambios en los individuos cuando se reducen estos alimentos ultraprocesados en cualquiera de las formas que uno los llegue a quitar. Así sea poco a poco o de golpe, de una u otra forma, uno ve cambios en el estado emocional de la persona. ¿Qué duración puede tener esta situación? El sentimiento de tristeza, de irritabilidad, cansancio, antojo en periodos, puede durar periodos de 2 a 5 días, depende qué tan enganchados estemos en este tipo de productos. Y tras ir reduciendo los alimentos que antes consumíamos, estos efectos negativos se van reduciendo. Dicen que después de 7 días ya no se percibe ese estado de ansiedad.
Algunos hábitos que podemos aplicar ya para conseguir dejar estos alimentos que son ultra procesados. Podemos elaborar primero la comida en casa con alimentos naturales, mínimamente procesados. Luego de allí, pues indudablemente es cambiar esas grasas que no son tan de buena calidad, porque indudablemente estos ultraprocesados están cargados de grasas saturadas y de grasas trans que las modifican para que tengan un sabor más intenso y que nosotros nos terminemos acostumbrando a esos sabores intensos. Y entonces, pues lo indispensable aquí es que nosotros cambiemos aquellas grasas que no son tan buenas por unas grasas que sean más saludables, ¿no? Sustituir la parte de lo que es el azúcar o disminuir el consumo de azúcar, gestionar la parte del estrés, porque muchos de ellos mucho del estrés nos lleva a esta parte. Comer cuando se sienta solamente la sensación de hambre real. Saben, muchas veces nosotros llegamos a comer en momentos donde nos ofrecen algo, pero realmente nosotros estamos muy cerca de haber comido y no lo queríamos, pero igual no lo comemos porque nos los ofrecieron. O teníamos alguna invitación y realmente no teníamos hambre y terminamos comiendo. O simplemente nos dio la ansiedad, imaginamos lo que nos teníamos que comer y uno después reconoce que no tenía hambre y sin embargo lo comió. La presencia de las proteínas son fundamentales en esta parte y sobre todo cuando nosotros queremos salir de ese proceso de adicción, porque como ellas se tardan más en ser procesadas a nivel intestinal, nos dan una sensación de llenura como que más prolongada. También tenemos que ver que hay algunos aminoácidos que se comportan como sedantes o tranquilizantes y que le podemos sacar provecho a estar como que más calmados. Hidratarse, porque en la hidratación a nosotros nos permite liberarnos de aquellas sustancias que están circulando y liberarnos de sustancias tóxicas que pueden estar allí. Alejarse de los anuncios publicitarios. Esto yo creo que es uno de los aspectos importantes que se deben tomar en cuenta. Mire, yo conozco más de uno que simplemente por ver la publicidad que está en televisión o en las redes sociales termina pidiendo a la casa o saliendo a comprar cualquiera de las cosas que ve. Y si es una oferta, más rápido todavía. Mientras toman el control de la situación, es importante que le digan los primeros días, sobre todo en los primeros 7 o 10 días, la persona que está tratando de salir de estos alimentos ultraprocesados, que trate de no ir a los lugares donde uno acostumbra a ir, ¿saben? A nivel de los restaurantes. Uno siempre tiene como una selección de algunos restaurantes donde normalmente va y siempre termina pidiendo lo mismo porque están habituados, porque ya saben el sabor, porque están enganchados a ese tipo de alimentos. Y entonces, si ustedes se quieren librar de algún hábito, si van a un sitio donde normalmente ustedes van y piden una pizza, eso va a ser lo que van a pedir. La otra parte importante es limpiar la despensa. Hay que librar la casa de este tipo de productos si nosotros queremos salir del consumo habitual. Si nosotros tenemos ansiedad y los vamos a buscar y no los conseguimos, seguramente no los comeremos porque nos va a dar una flojera horrible solamente salir a comprar eso. Y a lo mejor en el tiempo de espera de salirlos a comprar también se nos quitan las ganas y nos libramos del problema. Y quizás la otra parte importante que quería mostrarles es que a nivel de una revista estadounidense llamada Plus One, publicó una lista elaborado por un equipo de científicos, tanto de la Universidad de Michigan como la de Nueva York, que se encargan de investigar la parte de lo que es la obesidad. Y ellos hicieron una lista de 25 alimentos que ellos consideraban que eran los más adictivos. Le muestro la lista. Y la lista la encabeza la pizza en cualquiera de las combinaciones que nosotros podamos consumir. Luego de allí, el segundo lugar lo ocupa
el chocolate, también en cualquiera de sus variantes, las papas fritas, las galletas de chocolate, el helado, las papas fritas cocinadas, las hamburguesas con queso, las bebidas gaseosas, los pasteles, es decir, las tortas, los quesos. Y llegamos hasta el 10, bueno, lo demás lo revisan ustedes, ¿no? Pero una de las cosas que le quería hacer acotación, ¿no? Es que en estos alimentos ultraprocesados hay tres cosas que distinguen y que están en la mayoría de estos alimentos que ustedes pueden ver aquí. Una es la presencia de los azúcares. La segunda es la presencia de sustancias como el glutamato monosódico, que es un resaltador del sabor. Y en el caso de la tercera es la presencia de las grasas. Fíjense que si ustedes ven la parte de la lista, los primeros alimentos que están vinculados o con mucha grasa o con muchos azúcares en presencia. Y la mayoría de ellos tienen algún agregado, si lo compramos de forma comercial, del glutamato